aquí estamos en el 2013. ¿Eh? Lo sabía, yo tenía que hacer la ITV de mi coche y dije, en el 2013 haré la ITV de mi coche. Bueno, pues va a ser un año diferente, por lo menos para mí. Yo estoy ganando eso. Bueno, el caso es que, a ver si... Llevo con este tema desde el año 1984, porque sacó un libro José Argüelles lleno de gráficos del I Ching, y como yo era mi tema el I Ching, pues yo me puse a estudiarlo desaforadamente, de tal manera que él me dijo que era la única que lo había estudiado, que no le habían hecho ni caso. Al principio no le hicieron mucho caso con este libro, y realmente, de hecho, su mujer Loidín también lo reconoce, que es el mejor trabajo, porque todo el tema después con el calendario, esto fue una cosa, una creatividad de él, y quiero que entendáis, dijéramos, lo que llamamos la noosfera, que está pues muy de moda. La noosfera, que es lo que Teilhard de Chardin, un sacerdote abajo, a ver, yo puedo subirlo un poquito, a ver, ahí, ahora, vale, vale. Bueno, pues con la madre de sus hijos, y después, pues cuando realmente empezamos a colaborar, estaba ya con Loidín Argüelles. Bueno, pues Loidín dice que esto ha sido el trabajo más importante y más puro, porque verdad, aunque sí era una situación, de hecho, él mismo no sabe que yo le abrí las puertas a don Alejandro Cirilos, al jefe de los mayas, porque yo fui la primera en el año 92, en enero, y llevé la versión del calendario y vi que había unas energías muy extrañas, y porque yo bueno, extrañísimas, os diré, como magias negras, como había una energía muy extraña hacia mí, pues creo que a partir de ahí decidieron que iban a hacerse muy conocido el calendario maya y iban a recibir a José bien, pero que en principio no le conté lo que pasó, ¿vale? ¿Por qué? Porque en ese momento ya no tenía tanto contacto con él, estaba por toda Sudamérica y no tuve mucho contacto con él. Estamos hablando ya a partir de finales del 92-93. Dijéramos los pasos evolutivos del calendario maya a través del otro libro sagrado o el otro libro heredado, quizás como dicen a Sim Haramein, no lo entregaron los que pudiéramos tener una exactitud galáctica en esos momentos que todavía pues los mayas eran seres primitivos, y Quetzalcóatl se dice que vino a entregar. Vamos a ver cómo esto se va desarrollando, y entonces tenemos por un lado el I Ching, la sabiduría del Tao, que es todo física, y que tiene que ver con de la sincronicidad del tiempo, que sería el calendario maya, la sincronicidad con la galaxia, y por otro lado tenemos el calendario de la luz de la física, que sería pues es un tesoro, se llama La Tierra Asciende. Y lo que estábamos hablando en ese momento, porque yo empecé a dar conferencias en Madrid en el año 84, 85, nadie entendía nada, estábamos hablando de en el cual estamos ya en él. Estábamos hablando de que la Tierra asciende
Es un libro de José, bueno, voy a poneros para que lo veáis bien. Este es un libro de José, el último libro de José sobre la atmósfera, y en toda la primera parte de este libro, pues de alguna manera se reconoció mi labor, porque todo lo que os voy a enseñar está al principio de este libro, ¿vale? Veréis que están algunas de las láminas que yo he hecho, Entonces, bueno, pues este libro está a la venta, le he hecho la editorial EDAF, que es mi propia editorial, y ha sido la Reina Roja la que ha decidido, aunque yo no la conozco, he intentado ponerme en contacto con ella, que nunca me ha contestado. Ella es la que decidió que yo fuera la que hiciera el prólogo de este libro, que lo podéis comprar ya, porque este libro está dando toda la teoría de José de por qué es el planeta Tierra. Entonces, bueno, pues uniendo los dos instrumentos más importantes, entonces hoy vamos a esto. Quiero enseñaros cómo hacer el I Ching como un oráculo, y daros, no solamente ver el camino de la Tierra, sino también ver cómo llevar a nuestra vida personal y hacer nuestro Dharma, nuestro camino personal. Y esto es lo que he tardado más. El de la Tierra lo tenía hace ya mucho tiempo, y este es el libro en inglés del I Ching, que lo podéis encontrar en Amazon, está en inglés, tiene muchas, y aquí dentro están cosas que aquí, este es el libro en inglés del I Ching, que lo podéis encontrar en Amazon, está en inglés, tiene muchas, y aquí dentro están cosas que aquí, libro en inglés del I Ching, que lo podéis encontrar en Amazon, está en inglés, tiene muchas, y aquí dentro están cosas que aquí, cuando la 94 en el 92 en español, en este, me quedan 2 copias. No, el español es difícil de encontrar. Si encontráis uno por todo Sudamérica, yo no recibí un duro, no he ganado ni un duro de este libro. Un poco pesado esto. A ver. Bueno, voy a quitar. Bueno, la verdad es que tengo que dejarlo. Bueno, ¿me oís bien? ¿Me veis bien? Ahora me dice Perfect Streaming finalmente, pero estaba ahí diciéndome que no, que estaba mal, que estaba bueno. Pues a ver, ahora sí se ha quedado, se mantiene. Bueno, pues os voy a introducir a que realmente lo que dice José es que las tormentas solares, o sea, los cinturones Van Allen, que es la capa de protones y electrones puro en la capa exterior de la atmósfera, es el cinturón de radiación, es el cinturón donde ya no pasa nada ahí, o sea, no se puede, es de las razones por las cuales no podemos atravesar. A ver, no tengo esas imágenes aquí, pues tengo que ir a buscarlas, pensé que sí, vaya. Pues pensé que tenía, era más completo esto que os había dado. Pues tengo que abrir otra cosa, vale. Pues abriré a mi amigo José. Tomemos en cuenta que José era un artista, era un ser muy especial, y después pasaron muchas cosas. Pero aquí podéis ver, aquí detrás, pues la Tierra está rodeada de una capa que mantiene la atmósfera y nos protege de los rayos exteriores. Eso se llaman cinturones Van Allen, es la magnetosfera, pero hay una zona que es donde impactan las tormentas solares,
que es lo que dice José que tiene capacidad de grabación, igual que tiene capacidad de grabación una cinta magnética, ¿no? de audio, ¿no? Pues entonces lo tengo que echar para adelante y para atrás. Tengo que traerlo más para arriba, vale. Entonces, a ver, no, lo más pequeñito. Bueno, pues el tema de Roerich, de Nicholas Roerich y de la bandera de la paz fue nuestra bandera desde el principio, y de hecho pues yo estuve con José desde el momento que empezó Planet Art, y fue la primera asociación cultural llamada Planet Art legalizada en todo el mundo, fue la que todavía tengo yo, que se llama Asociación Cultural Planet Art. Bueno, pues esta es Lady Argüelles, que es la mujer de José cuando yo le conocí. Muy importante en todo su proceso, muy importante. Sigue siendo muy amiga mía. Bueno, pues aquí veis que tenemos aquí el Solkin, el calendario maya, y él dice que esto está integrado, en el Solkin, el I Ching está integrado en esa capa de protones y electrones puros que se llaman cinturones Van Allen. Y ahí es donde dan las tormentas solares y hace que caiga información al planeta Tierra cada vez que hay tormentas solares. Entonces, bueno, pues esto sería la matriz completa de 4 años del Solkin. Aquí tenemos 8 años. Y esta sería la matriz del hologiroscopio que hemos hecho, que os habéis estado viendo, que pues se puede hacer. Bueno, vamos a ver. Voy a enseñaros esto, que es muy importante, del libro de José, y de dónde sale esto. Parece que no tengo otra imagen, no están saliendo todas en secuencia. No están saliendo en secuencia, no sé por qué no están saliendo en secuencia. A ver, aquí se está viendo mejor la capa de protones que está rodeando a la Tierra, y cómo esto haría todo un entrelazado de información. A ver si ahora me deja pasar a otro. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Lo que pasaría sería que lo que José descifró es que las distintas civilizaciones se generaron ante momentos de tormentas solares importantes. Entonces él apuntaba a este momento como tormentas solares importantes que harían que cayera otra información en el planeta Tierra, otra información evolutiva, porque al tocar las eyecciones de masa coronal, la magnetosfera, los cinturones Van Allen, que son la capa de radiación por donde no pueden pasar sin una protección impresionante, porque está todo lleno de radiación, de rayos gamma y mucho más. Entonces, bueno, pues cada civilización se ha construido y ha ido pasando en distintos sitios, y entonces pues él es lo que ha estudiado. O sea, él, como historiador de arte, él ha estudiado toda esta situación de cómo, bueno, yo creo que ya puedo pasar a esta. Bueno, a la que estábamos, voy a dejar donde estábamos, vale. Bueno, pues en esta os lo voy a enseñar por partes. Lo curioso de esto es que de un cuadrado, se llama un cuadrado mágico cuando tiene una coherencia total. Entonces aquí tenemos los 64 hexagramas del I Ching colocados de tal manera que si sumas los números de forma vertical llegan a 260. Si los sumas de forma horizontal llegan a 260. Y si los sumas de un lado llegan a 292, los sumas del otro lado llegan a 228, que los sumas y lo divides por 2 llega a 260, lo cual quiere decir que esta colocación de los hexagramas tiene
algo especial. Y curiosamente lo que hizo José, pues sencillamente en esa colocación que se llama un cuadrado mágico, que lo hizo Benjamin Franklin, y lo recogió José, pues empezó a hacer líneas para ir de un hexagrama a otro, del 1 al 2. Esto lo tenéis ya en otro, voy a poner otro. Aquí lo tenéis ya en otro, en el cual vais a ver, si por ejemplo, si vamos aquí el rojo, empezamos con el rojo, y empezamos en el 1, al 2, al 3, al 4, al 5, al 6, y entonces ya terminamos 8 hexagramas que son de la prehistoria, cuando empieza la parte aborigen, que es los rojos. Las naranjas pues hacen otros 8 hexagramas que pertenecen a otra zona de la parte prehistórica, Entonces son 16 hexagramas que hemos cumplido en nuestra prehistoria, en el lado femenino de la abundancia, de creer que todo lo que podemos, no necesitamos acumular más comida, que tendremos para comer, que podremos cazar. Siempre es la confianza de no necesitar más, Entonces hemos estado en 16 hexagramas en el lado de la prehistoria, de la intuición, del lado femenino del planeta, y cruza el centro y vamos al amarillo y empezamos aquí la historia. O sea que hemos cumplido estos 16 y 32 hexagramas, desde el 17 hasta el 48, de la historia de las grandes civilizaciones, de la globalización industrial, de los imperios, de la globalización industrial, y entonces terminamos en la globalización industrial en las líneas azules, que es en el hexagrama 48, y cruzamos el centro otra vez. O sea que es como si descifrara que hay dos hemisferios en el planeta Tierra, y estamos descifrando dijéramos, la evolución del lado femenino en la prehistoria y del lado masculino en la historia, que son otros 5.500 años, ¿no? Igual que el calendario maya, 5.250 años. Entonces pasamos otra vez el centro para saltar y volver al completar el lado femenino. Entonces pues estaríamos en estos hexagramas que pasamos del 48 al 49, y esto empezó en el año 87. Esta fue la primera llamada de lo que hicimos juntos. José, yo empecé a anunciar la convergencia armónica en el año 84, y en agosto del 87, igual que pasó ahora el 21 de diciembre, los medios de comunicación lo hicieron más fuerte y más importante de lo que era, lo cual llegó a muchísima gente que estábamos dispuestos a cambiar. En el fondo nuestra intención era, estamos dispuestos a ser parte de la comunidad galáctica, estamos dispuestos a que cambie el mundo, y lo mismo ha pasado ahora el 21 de diciembre. Por eso yo lo llamé la segunda convergencia armónica. Yo sabía que no tenía que hacer nada, que sucedería por sí solo, y lo único que significa es que ha llegado a más gente que queremos cambiar. Eso significa. Y si en ese momento, en el año 87, llegó a un montón de gente, y en el año 88 se unió a nuestra conciencia muchísima gente, os podéis esperar que este año y el que viene vamos a llegar a la masa crítica. Si es que no hemos llegado ya, pero vamos a llegar, según pasó en el año 87. Lo que llega a la gente es lo que quiere oír, y a algunos les gusta, a otros no les gusta, pero lo que está claro es que ya todos estamos listos para el cambio. Dimos este salto, pasamos del hexagrama 48 de la reunión del pozo al hexagrama 49, que quiere decir que estamos haciendo la revolución, que estamos cambiando el calendario. Esto fue la razón por la cual José Argüelles proponía al mundo el cambio de calendario oficial, lo cual yo no estaba de acuerdo con él. Yo decía,
hazlo sencillo y que todo el mundo lo use y no tienes que hacer nada de petición al mundo de cambio de calendario. Ahí no estábamos de acuerdo y bueno, pues él se tomó su batuta de ir a hablar con políticos y demás, y yo pues la mía, que era empezar a hacerlo lo más sencillo posible, el calendario maya, el libro del King. Tengo aquí varios. Bueno, pues el caso es que el hexagrama 49 quiere decir el cambio del tiempo, el cambio del calendario, el cambio, la revolución de conciencia. Entonces estamos ahí desde el año 87 hasta el año 2000 y estamos en esta posición. En el año 2000 estamos en esta posición, ahí, que es el hexagrama 50, y hemos estado de esta posición hasta esta, que estamos ahora en el 51, ¿vale? O sea que en el hexagrama 50 hemos estado desde el año, son 13 años que caminamos cada hexagrama. Ahora os enseño la estructura de ese camino, porque eso fue lo que yo, de momento estoy expresando todo lo que es el trabajo de José. En este caso yo a una lámina suya simplemente le he puesto colores. Entonces, bueno, pues según lo que él dice, al pasar ya a la síntesis radiosónica, es lo que entraríamos estos próximos, desde el año 87 hasta el hexagrama 56 serían muchos años, y después, ahora lo podemos calcular, y después entraríamos a otros 8 para terminar todo este olón, dijéramos toda esta, la conciencia planetaria. Pues nos quedarían, estamos ahora por aquí, por el centro, en el 50 pasando al 51, pues nos queda dar toda la vuelta de los violetas y después de los magentas, o sea que nos quedan, a ver, nos quedan, pues aquí hay 15 hexagramas. Cuando entramos ahora en el 51 nos quedarían 14 hexagramas de 13 años. Si queréis calcular cuántos años es eso, pues eso es lo que nos quedaría para terminar por completo de crear la conciencia humana, la conciencia planetaria. Esto es lo que está descifrando esta unión del calendario maya y el I Ching. Aquí tenéis por años, ¿veis? Os lo pongo ahí para que veáis más. Esto sería pongo así, esto sería la prehistoria, esto sería ya la historia, el amarillo, el turquesa, el verde, los dos azules es la historia, la globalización industrial es el final de la historia. Entonces ya estamos entrando en estos 16 hexagramas, 8 de la síntesis radiosónica y 8 del campo holonómico. Entonces, bueno, pues esto es, creo que este libro ya está hecho, está en español, está en español. Ha tardado mucho porque tardó mucho en comprenderse en inglés. Bueno, esto es ya de José, pero que voy a quitar esta, vale. A ver si tengo aquí. Bueno, estas son distintas formas en que se ve esto. Aquí tenemos los 64 hexagramas, aquí tenemos la matriz completa. Esta matriz es con la que yo empecé a hacer líneas, relaciones, y vi una estructura muy precisa. Esa estructura precisa es la que yo le llevé a José, se quedó asombrado que yo había hecho todavía más con esto, y de esa estructura es la que os voy a mostrar de las relaciones que hay. O sea, se puede sacar todavía mucho más, porque podemos ver años relacionados con otros años. Yo no soy historiadora, me da pereza hacerlo, pero algunas personas podrían sacar aún más de esto. Daos cuenta que esto es lo que... Entonces, bueno, pues esta estructura, esto es lo que os he enseñado ya, está haciendo esto. O sea, yo lo he cogido en grupos de 26 años. Bueno,
esto es importante que lo entendáis. Voy a ver si tengo otra lámina de esto. No. Bueno, pues este es un PDF que tenéis colgado. De hecho está colgado en la Fundación Soliris en Portal. Si lo queréis ver también vosotros más fácilmente, también lo tenéis en Portal. En ¿por qué tenéis toda esta estructura? Porque claro, me ha guiado a mí durante muchos años. Bueno, pues ¿cómo es esto? Os lo voy a enseñar claramente. Voy a centrarme lo más posible, a hacer zoom lo más posible. Mirad, aquí empezamos el hexagrama. Es el 48, es que veo fatal. Bueno, pues los hexagramas normalmente se construyen por abajo, ¿eh? Entonces, pues cuando hagamos hay líneas yin, sabéis que líneas yin son líneas partidas, realmente son líneas abiertas, y las líneas yang son líneas cerradas, ¿no? De hecho, hay una manera en que se puede ver, se puede entender. Cuando pones tres líneas, lo que se llama triagramas, es el trueno, es realmente una línea cerrada que explota para arriba, ¿eh? El viento es una línea cerrada que baja hacia la tierra. O sea que hay una energía envuelta que se puede hacer. Realmente se está descifrando la energía que tiene el viento, que tiene el trueno, que tiene la montaña, ¿eh? Esto yo tengo que meterme más en el I Ching para que lo entendáis, pero esto lo he llevado yo a muchas áreas, tanto al color como a la psicología. Entonces, bueno, pues en el I Ching sabéis que tenemos una línea masculina de luz, que es como el mismo órgano masculino, es una línea sola, y como el órgano femenino, una línea abierta, la receptividad de la luz, de la oscuridad. Bueno, pues esas líneas yin y yang se combinan y se hacen 6 líneas, y siempre se empieza por abajo. Entonces, cuando nosotros hacemos una pregunta al I Ching, nosotros vamos preguntando, vamos a hacerlo también aquí, y entonces tenemos dos posibilidades de yin, que es el 6 y el 8, cuando lo hacemos con monedas o cuando lo hacemos con palillos es muy complicado, pero lo hacemos con monedas, lo hacemos de diversas maneras. Entonces, bueno, pues hay dos posibilidades, o sea, tenemos doses y treses, solamente sin uno. O sea, las posibilidades es 2 y 3. Espera, voy a enseñaros algo que quizás os ayude. Bueno, sabéis que el I Ching se puede tirar monedas cara y cruz. Yo tenía piedrecitas, lo que quería enseñaros, debe estar en mi cuarto, piedrecitas con un 2 y un 3, o sea que echamos las monedas, cara es 3 y cruz es 2, ¿no? Vale, el 3 es yang, que es la cara, y la cruz es yin. Pero hay dos tipos de yin, hay 6 y 8, porque tú puedes sumar 3, 3, 3 es 9, 3, 3, 3, 3, 2 es 8, entonces pues tenemos las posibilidades al sumar 2 y 3, podemos tener un 6, un 8, un 7 y un 9, nada más. Pero los 9 son los grandes yang y los 6 son los grandes yin, entonces eso es lo que se llaman líneas mutables, o sea que se mutan a lo opuesto, el 6 se muta en 7, que se convierte en yang, y el 9 se muta en 8, que se convierte en yin. El yang se convierte en yin y el yin se convierte en yang, ¿vale? Entonces pues esos son lo que se llama líneas mutables. Parece complicado, pero no lo es, ¿vale? Cuando lo hagamos en directo, entonces ahora es para explicaros esto,
que este hexagrama tiene la línea de abajo mutable, y entonces cuando se hable mutable es un yang, se puede construir otro hexagrama y entonces esa línea yang se ha convertido en yin, que es el siguiente, y entonces ya la segunda línea es la que es mutable, y entonces cuando se muta la segunda línea y la línea yin se convierte en yang, se convierte en otro hexagrama, entonces vais viendo que va a darnos pasos para arriba. Estos son años. Si estos son 13 años, pues vamos dando pasos para arriba, ya hemos cambiado la cuarta línea, ahora hemos cambiado la quinta línea y ahora hemos cambiado la sexta línea. El hexagrama se ha dado la vuelta. Todo lo que antes era yang, ahora se ha hecho yin. Esto es lo que José Argüelles dice, es la séptima mutación, se da toda la vuelta. El séptimo año se da toda la vuelta. Entonces después empezamos otra vez a caminar y empezamos a subir escalones para arriba, la línea de abajo de este hexagrama, la siguiente línea, la segunda por abajo, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, y ya se ha dado la vuelta otra vez y ha vuelto al hexagrama que marca esos 13 años. Entonces, bueno, pues simplemente es eso, que tenemos escalones de subida y tenemos escalones de bajada en lo que yo he descifrado. Bueno, pues esto llega a hacer algo, yo que lo tengo más acá, realmente llega a hacer relaciones muy extrañas entre años. ¿Qué es esto? Que hay años que están relacionados y están conectados, y esto pues un historiador sacaría muchísima información de las reacciones de cosas que se corrigen en ciertos años después, si se metiera con historia a estudiar estos patrones. Pero bueno, pues yo los voy a mostrar, a estudiarlo a nivel individual para entender vuestro dharma. O sea, dharma quiere decir vuestro camino espiritual en la tierra, y de hecho pues esto sí que es un instrumento importante. Bueno, pues si nosotros vamos a estudiar el camino, esto es muy curioso también porque hay hexagramas que se dan la vuelta, son una cosa de una manera y otra cosa de otra, y entonces hay, todos estos son los hexagramas reversibles que se convierten en otra cosa, y hay 8 hexagramas irreversibles, o sea que por mucho que se les dé la vuelta sigue siendo el mismo, como por ejemplo si lo acerco aquí, estos son los irreversibles, quiere decir que aunque les des la vuelta a todo yang, le das la vuelta y sigue siendo el 1, a todo yin le das la vuelta y sigue siendo todo yin, ¿vale? Entonces, bueno, pues ese es el tema, que esa polaridad y reversibilidad o irreversibilidad es importante en los hexagramas que no se pueden dar la vuelta, porque son situaciones que no se pueden cambiar. Bueno, todo eso vamos aprendiendo poco a poco. Bueno, vamos a volver. Yo creo que tengo el patrón de los años de aquí, lo tengo así mejor, ¿vale? Bueno, pues nosotros si miramos lo que ha estado haciendo el planeta ahora, lo que ya os he dicho que yo llevo con esto desde el año 84-85, y por etapas, de pronto vuelvo a ello, lo dejo, vuelvo a ello, y de hecho pues lo que yo sí he visto desde el año 2000 es cómo coincide diciéndonos lo que está pasando en el planeta, de una manera en la cual depende mucho si entendéis el lenguaje del I Ching, y hay muchas versiones del I Ching, hay versiones más sencillas, más fáciles, más asequibles. Os he puesto unas varias ahí. A veces el libro antiguo es el mejor para mí, pero realmente a veces tiene un lenguaje extraño, muy anticuado, pero que el tema es que cuando tú lo haces como oráculo, que os voy a enseñar cómo hacerlo como oráculo, tú te das las respuestas a ti mismo. Es como una forma de un texto que te hace conectar con la esencia de ti mismo. También porque funciona, ahora hablaremos de ello, pero vamos a pasar un poquito qué es lo que pasa en estos años.
en el año 87, cómo va pasando. Entonces aquí, esto lo tengo, que lo hice en el año 2010. Entonces, pues, estábamos hablando del año 2010 y podríamos leer el hexagrama del 2010 y ver lo que pasó. De hecho, en términos generales, y mirando ya desde que pasamos a rellenar la parte femenina del planeta Tierra, desde el año 87 que dimos el salto, estuvimos en el hexagrama 49 por todas estas mutaciones, por todos estos otros hexagramas cada año, hasta el año 2000 terminamos, el año 99 terminamos el hexagrama 49, y en el año 2000 pasamos al hexagrama 50, y hemos estado hasta el 2012 caminando por distintos hexagramas para completar el hexagrama 50. ¿Qué significa el hexagrama 50? El hexagrama 50 significa el caldero, tener todos los ingredientes para la transformación, lo cual tenemos que confiar que nosotros tenemos todo listo para hacer la transformación que necesita el planeta Tierra. Y en este caso, cada uno de nosotros tenemos ya todo lo que necesitábamos saber, todas las situaciones, personas que necesitamos en nuestra vida. Deberíamos de confiar en eso. Realmente, cuando cambia, si es hasta el año 2012 que terminamos finalmente todos los distintos hexagramas. De hecho, fijaros que en los años de la Revolución, el hexagrama del centro, que es el que lleva la intención, era la juventud atolondrada. O sea, era la revolución sin saber realmente cómo lo estábamos haciendo. Y la transformación del caldero, el hexagrama que está en el centro, que es el inverso, que ha dado toda la vuelta, es el hexagrama 3, que es dificultades al principio. Pues ¿cómo no vamos a tener dificultades al principio si no sabemos ni siquiera que tenemos todos los ingredientes para la transformación, que ahora es cuando deberíamos de saber que los tenemos? Ahora, porque estamos ya terminando el año 2012, porque el año 2012 no tiene por qué terminarse el 31 de diciembre del 2012 del calendario gregoriano. En todo caso, no lo sabemos cuando pasamos del hexagrama 50, que es la transformación del caldero, al 51, que es el trueno. No lo sabemos porque realmente no nos podemos fiar del calendario gregoriano. Yo me fiaría más ya que he unido esto del calendario chino, y el calendario chino comienza en la primera lunación de Acuario, o sea, en unos días, no sé cuándo, febrero. Estamos en luna nueva, sí, en algún momento, no sé si el 10 de febrero, por ahí, que es la luna nueva, y entonces empieza el año chino. Pues yo creo que esto podría ir más con eso. Entonces entraríamos 13 años en trueno, cambio, sorpresa. Y el que está en el centro, el hexagrama que está en el centro, es el 57. O sea, el hexagrama, el 51 es trueno. El que se ha dado toda la vuelta, porque ha hecho 6 pasos, ha cambiado 6 líneas, se ha dado toda la vuelta, es el hexagrama 57, que es viento. O sea que entre el trueno y el viento, pues tenemos 13 años de cambios sorprendentes. Pero lo bueno es que después de esos 13 años, en el 2026, entramos en el montaña, y en el centro el lago, que es la alegría y la paz, la tranquilidad y la construcción de algo nuevo. Eso es para el 2026. Por lo tanto, ahora mismo estamos dejando todo lo que es conocer que realmente tenemos todo lo que necesitamos para la transformación. Tenemos las energías libres preparadas, no se va a ir la electricidad en todas partes, no sabemos cuándo va a suceder esto, porque realmente no hay cambio, no hay final de calendario conocido.
ya dijeron los mayas, pues de aquí al 2017, no sé, empezaron a decirlo del 2011 al 2017, puede pasar en cualquier momento. No lo sabemos. Esa es la imprecisión por haber cambiado el calendario juliano al calendario gregoriano, y el padre y el Papa Gregorio se dedicó a tratar de ajustar el calendario gregoriano al calendario que el Papa Gregorio se dedicó a buscar, sí se cortó, dedicó a buscar la fusión del calendario gregoriano con el calendario maya, y buscaba una fecha de diciembre del solsticio y encontró pues el 2012, yo que sé cómo lo encontró y no se sabe muy bien de dónde salió esa fecha, pero de momento que sepáis que salió del Vaticano. Creo que fue un papa estupendo, el Papa Gregorio, pero después los demás no sé cómo han llegado a usarlo o lo que sea. El caso es que el 21 de diciembre era una fecha con mucho nombre para hacer un efecto en un cambio de conciencia, o que estamos listos a dar el cambio. Entonces, bueno, pues el caso es que podemos ver los hexagramas que tenemos con las líneas que tenemos. De hecho lo tengo aquí, a ver, ¿es esto? Sí. Entonces, bueno, si por ejemplo de lo que se trataría es de leer lo que dice el calendario, a ver si lo puedo poner que vosotros podáis leerlo también, no sé si podéis llegar a leerlo o no, pero el coger una versión de I Ching, pues mira, la versión que yo tengo, que es la antigua, la de siempre, el libro de tapas está ya bastante cascado, lo tengo en español, lo tengo también en inglés, el libro original. Los libros originales son tratados enormes. Entonces, claro, para hacer esto necesitamos pues entender un poquito, pero bueno, yo os voy a dar una traducción de un libro muy bueno que yo después os voy a recomendar. Y por ejemplo, el caldero. Ustedes sirven de ejemplo a los demás a costa de sacrificar su ego y aceptar la guía del poder superior. El hexagrama Ting se refiere a la alimentación, y la orientación se debe tener con el fin de obtener el máximo aprovechamiento. Estamos hablando de los años 2000 al 2012. Mientras que la cultura que nos rodea a menudo nos anima a hacerse cargo y a hacer demandas agresivas sobre la vida, el I Ching ofrece consejos muy sabios. Aquí se nos anima a renunciar a los incesantes demandas de nuestro ego para profundizar en nuestra humildad y la aceptación de escuchar con atención las instrucciones del sabio. La imagen del caldero se refiere a sus pensamientos, los que usted tiene en la olla de tu mente, en tu ofrenda al poder superior. La calidad de la asistencia que puede recibir del universo se rige por la calidad que se ofrezca. Si constantemente disfrutas de las preocupaciones de los egos, de los miedos, de los deseos, de las estrategias para controlar la dureza hacia otros, como tú repeles el poder superior y bloqueas tu propio alimento. Si por el contrario, esto es lo que ha estado pasando, con la conciencia que hemos estado dando cuenta cómo hemos bloqueado el alimento que nos da la Madre Tierra. Si por el contrario usted conscientemente deja de lado su resistencia a la vida y mantiene pensamientos tranquilos y correctos, te vuelves receptivo a la creatividad y a la alimentación continua. Está asegurada. O sea, es la confianza de que no nos va a faltar nada.
Tin, que es el caldero, viene a sugerir que lo más sabio que puedes hacer ahora es siente tu ego y conscientemente entra en una conversación con el sabio para influir en los demás, para lograr un objetivo correcto. Sigue el mismo camino. Al cultivar la humildad y la aceptación, purificar sus pensamientos y concentrarte en lo que es bueno, inocente y verdadero, que invocar el poder de la creatividad y cumplir con la buena fortuna en el mundo exterior. Entonces nosotros tendríamos que leer para el año 2012 la última línea. En la sexta línea, en la cual entramos en este año, en el año 2012, el que hemos terminado, o estamos terminando, aconseja la línea como el sabio que a través de un ejemplo de corrección, a través de la perseverancia tranquila y a través de la suavidad. O sea, que haga una corrección a través de la suavidad. Bueno, pues esto es, dijéramos, el hexagrama 50 que estamos dejando, que estamos viendo que tenemos todos los ingredientes para la transformación. Entonces ahora entraremos, yo creo, estamos entrando en los 13 años del hexagrama 51 y nos dice: el trueno significa obtener a través del éxito. Cuando el trueno produce una alarma, entonces surge la alegría de la risa al hablar. El trueno sorprende en un centenar de millas, no causa la pérdida de la devoción real. El trueno es el juicio global, que significa obtener a través del éxito. Cuando el trueno produce una alarma, lo que significa que el miedo trae buena fortuna. Lo que significa que el miedo trae buena fortuna, lo que significa después hay un modelo. Quiere decir desbaratar cosas, romper las cosas desde los cimientos, ¿no? El trueno asusta a un centenar de kilómetros, sino que sorprende a los que están lejos y asusta a los cercanos. Con una seria devoción es posible salvaguardar el patrimonio y la tierra, actuando en un papel de liderazgo sagrado. La imagen del trueno repetida causa un gran revuelo. Personas practican el autoexamen cultivando con temor y miedo. Arriba, esta es la línea que nosotros tendríamos que ver. En caso que las tormentas se produzca una alarma temerosa, no, es arriba, ya tendríamos que ver la de abajo. Bueno, pues entonces cambia, después sigue por el hexagrama 16 del entusiasmo, y aquí pues tenemos, lo que veis aquí es que yo he hecho un dibujo de estos 26 próximos años en espiral, que sería como debería ser, ¿no? Estos años en que estamos, y aquí estamos en el 12, en el año 2013 estamos aquí, y caminamos por el hexagrama 16, el 40, el 32, Entonces otra manera de verlo en espiral, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues esto no quiero que penséis que es complicado, De hecho, pues estos serían 52 años, no 26, son 52 años hasta el hexagrama 54. O sea que pasamos por después del curiosamente, fijaros que pasamos del caldero, que son los hasta el año del 2000 al 2012. Después pasamos del trueno hasta el 2026. Después pasamos otros 13 años de la montaña, que dentro tiene el lago, que es la alegría de el comienzo de una nueva sociedad, porque el lago es sociable. Y después, curiosamente, ya en el año 52 entramos en el hexagrama 50, que es la muchacha casadera, que es la consumación del amor. Vale, eso es lo que estamos aquí cuando finalmente lo veamos. En el año 52 entraremos en el hexagrama 54.
la consumación del amor, la muchacha casadera, ¿vale? Bueno, pues tenemos ahora los 13 años del trueno. A ver cómo vais, a ver que lea. ¿Lo lleváis bien? Sí, la consumación del amor en el hexagrama 54 durante 13 años, que sería desde 52 al 65. ¿Vale? ¿Estaremos vivos? Yo pienso estarlo, ¿eh? O sea, que no os penséis, yo voy a vivir otros 50 años. 50 no, 60. Estoy a mitad de mi vida. ¿Vale? Bueno, pues a ver. Bueno, pues esto mismo lo aquí tenéis este PDF para que veáis, los que os habéis habituado a la lectura del I Ching, pues podéis ir descifrando cada año. Este año entramos en el 51 y tendríamos que leer la línea de abajo. Y realmente no estaba ahí bien puesta la línea de abajo, está puesta la línea de arriba. Por lo tanto, lo voy a leer del libro. De segunda parte del libro voy a leer la línea de abajo, la primera línea. De este libro. Al comienzo 9 llega la conmoción, luego siguen palabras rientes, aventura. Llega la conmoción, temor que aporta felicidad, palabras rientes, después uno tiene una regla. Se reproduce aquí literalmente una parte del texto que conjunto de la explicación pertinente, tal cual como a veces sucede cuando se trata del regente del signo. El trazo fuerte al comienzo, que desde luego inaugura el movimiento, indica la quintesencia de la situación total. No me gusta mucho esa interpretación. Voy a leer otra. Aquí hay dos libros, ¿eh? En el libro principal hay el primero y el segundo. Bueno, es que lo encuentro. Bueno, dice lo mismo, al comienzo un 9 significa llega la conmoción, siguen las palabras rientes, o sea, es de risa porque es de cambio. El temor y el temblor de la conmoción embargan a uno antes que a otros. Embargan a unos antes que otros, de modo que se siente en posición de desventura frente a los demás. Pero esto es sólo provisional. Una vez asumido y superado el enjuiciamiento, llega el alivio, y así precisamente ese mismo terror en el cual una de las buenas o primeras tiene que sumergirse en resumidas cuentas, trae ventura. Lo que está diciendo es que va a haber cambios que son sorprendentes, que obviamente no puedes juzgarlos porque al final te vas a sentir aliviado. Eso es lo que yo he entendido de lo que acabo de leer. Y vosotros, cada uno, podéis entender ligeramente cosas distintas. ¿Entendéis? Es que eso es como es el I Ching. Entonces os voy a tratar de explicar. Bueno, pues esto mismo lo aquí tenéis este PDF para que veáis, los que os habéis habituado a la lectura del I Ching, pues podéis ir descifrando cada año. Este año entramos en el 51 y tendríamos que leer la línea de abajo. Y realmente no estaba ahí bien puesta la línea de abajo, está puesta la línea de arriba. Por lo tanto, lo voy a leer del libro. De segunda parte del libro voy a leer la línea de abajo, la primera línea.
de este libro. Al comienzo 9 llega la conmoción, luego siguen palabras rientes, aventura. Llega la conmoción, temor que aporta felicidad, palabras rientes, después uno tiene una regla. Se reproduce aquí literalmente una parte del texto que conjunto de la explicación pertinente tal cual como a veces sucede cuando se trata del regente del signo. El trazo fuerte al comienzo, que desde luego inaugura el movimiento, indica la quintesencia de la situación total. No me gusta mucho esa interpretación. Voy a leer otra. Aquí hay dos libros, ¿eh? En el libro principal hay el primero y el segundo. Bueno, a ver si lo encuentro. Bueno, dice lo mismo, al comienzo un 9 significa llega la conmoción, siguen las palabras rientes, o sea, es de risa porque es de cambio. El temor y el temblor de la conmoción embargan a uno antes que a otros. Embargan a unos antes que otros, de modo que se siente en posición de desventura frente a los demás. Pero esto es sólo provisional. Una vez asumido y superado el enjuiciamiento, llega el alivio, y así precisamente ese mismo terror en el cual uno de las buenas o primeras tiene que sumergirse en resumidas cuentas, trae ventura. Lo que está diciendo es que va a haber cambios que son sorprendentes, que obviamente no puedes juzgarlos porque al final te vas a sentir aliviado. Eso es lo que yo he entendido de lo que acabo de leer. Y vosotros, cada uno, podéis entender ligeramente cosas distintas. ¿Entendéis? Es que eso es como es el I Ching. Entonces os voy a tratar de explicar